Bueno, amigos, y en esta Perfecto. parte del programa vamos a conversar con Carlos Abril. Carlos es el CEO de Atos para la región Australia Andina. Y el motivo de conversar con Carlos es que vamos a tocar un tema que a lo mejor muchas personas no manejan, que es justamente la parte de descarbonización. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto? Fíjense lo siguiente. En línea con el Acuerdo de París, que establece un marco para limitar el calentamiento global producto del cambio climático y la iniciativa Science Based Target, Atos, que es un líder en transformación digital, decidió redoblar su apuesta por la descarbonización, prevé reducir las emisiones de carbono en un 50% para el 2025 y para el 2028 busca compensar todas las emisiones residuales. Carlos, es un placer para mí estar conversando contigo y gracias por permitirme esta oportunidad. Gracias a ti, Edgar. Mucho gusto, un gusto estar aquí en tu chat. Como tú dices, es un tema por ahí del que en Latinoamérica quizá hablamos poco, pero nos afecta todos los días, que es el impacto de las emisiones de carbono sobre el ambiente, sobre el medio ambiente, y cómo eso de a poco estamos viéndolo en todo lo que se manifiestan como fenómenos meteorológicos, aumento de la temperatura, aumento del nivel de las aguas. Y digo en Latinoamérica porque en el resto del mundo, principalmente en Europa, hay muchísima conciencia y muchas acciones y actividades a fin de cumplir con las metas, como tú mencionabas, del acuerdo global, del llamado acuerdo global, que lo que busca es limitar para el año 2050 el aumento de temperaturas en 1,5 grados. ¿Por qué como una empresa de tecnología, como empresa que estamos con más de 100.000, 120.000 personas en todo el mundo avanzando hacia la transformación digital de las empresas, por qué nos preocupa el tema de la decarbonización? Primero, por un compromiso y una adhesión a un programa que es global, que es con fuerza en Europa, pero aparte porque el mundo IT, el mundo de la tecnología, somos uno de los grandes aportantes a la emisión de gases de carbono, a la atmósfera. La industria de la tecnología, de todas las industrias, de todas las actividades en todo el mundo, el IT en sí solamente aporta el 10% de todas las emisiones de carbono que se lanzan a la atmósfera, ¿no? Lo cual es muchísimo y por supuesto el compromiso debe ser también muy alto del lado nuestro. ¿Qué es lo que hacemos como Atos? Bueno, por un lado, buscamos hacer nuestro aporte como empresa hacia el proceso de descarbonización global y tenemos metas más ambiciosas que el Acuerdo Global, ¿no? El Acuerdo Global busca llegar a emisiones cero de carbono en el año 2050. Nosotros buscamos de hacerlo antes del año 2030. ¿Sí? Inicialmente habíamos tomado la meta del año 2035, pero ahora la hemos bajado. Básicamente porque el ritmo al que está avanzando el mundo realmente no es el necesario para llegar a cumplir las metas, con lo cual hay que hacer un esfuerzo más. Y a su vez, como proveedoras de servicios tecnológicos, también estamos buscando de ayudar a que nuestros clientes hagan su aporte desde el punto de vista de la tecnología en reducir su huella de carbono. Este es un proceso largo, es un proceso que por supuesto, tiene un costo porque hay que readaptar infraestructura, hay que adaptar procesos de trabajo y procesos de operación, y que tiene distintas etapas. La primera es el awareness, ¿no? El darse cuenta, el tomar conciencia del impacto que mi industria, mi negocio, mi trabajo tiene sobre el medio ambiente. Es decir, una vez que se toma conciencia de ese impacto, la recomendación del Pacto Global es unirse a ese Pacto Global, es decir, definir una estrategia y definir una meta de cómo nuestra empresa va a llegar a cumplir junto con las metas del Acuerdo Global, va a llegar a cumplir esa emisión cero, ¿sí? Claro. Luego viene una tercera etapa que es, bueno, acciones concretas, ¿no? Acciones concretas para llevar adelante esa estrategia de reducción de la emisión de carbono. Y después hay algunas industrias que por su tipo de operación pueden hacer una última etapa que es la que se llama de offset, ¿sí? Que es la de
absorber carbono de la atmósfera, ¿sí? Ya llegamos a la reducción de la emisión y ahora empecemos a absorber el carbono que está en la atmósfera a través de distintas actividades. Las más conocidas son la de generar espacios verdes, la de plantar, aumentar la superficie de bosques, reducir la destrucción de bosques y otras alternativas más tecnológicas de absorber el carbono de la atmósfera, ¿sí? Entonces, a través de esas 4 etapas podemos ir guiando a las empresas. Ahora, Fíjate, Carlos, sí, fíjate que me parece interesante lo que mencionas, pero a lo mejor muchas personas no están claras en cómo ellos o cómo sus procesos emiten, hacen ujú, emanaciones de carbono al medio ambiente. Entonces, no sé, un centro de datos, ¿ok? O una cadena de producción, una manufactura, ellos se preguntarán, ¿cómo mi centro de datos emite, hace emanaciones de carbono, primero? ¿Y cómo Atos, en este caso, me va a mí a ayudar a que no se emitan? ujú, Primero, perfecto. ¿cómo las emito? ¿Por qué las emito? Y después, ¿cómo me ayudan a no emitirlas? Ujú. Correcto, todas nuestras actividades generan una huella de carbono, todas las que hacemos generan una huella de carbono. Hay un montón de herramientas, apps de celulares y demás que nos permiten ver con nosotros como individuos qué huella de carbono generamos. ¿Sí? Desde que salgo de mi casa, tomo un vehículo que consume combustibles no renovables, básicamente con gasolina, ahí ya estamos emitiendo carbono. Más mayor es nuestra huella si no uso un transporte público o no uso un vehículo eléctrico, ¿no? Entonces ahí ya empieza a ver qué acciones yo personalmente puedo tomar. Eh, Después, una vez que llego a la oficina, enciendo mi computador. Mi computador empieza a consumir energía y esa energía, si no viene de una fuente renovable, ¿sí? Como podemos tener quizá en nuestra oficina paneles solares o alimentarnos de una central que no utilice combustibles fósiles, ahí vuelvo a consumir energía, ¿sí? Y eh, hilando más fino, ya hay muchos proveedores, ¿sí? Que cuando nos venden la notebook, cuando nos venden nuestra PC, nos indican qué huella de carbono, qué consumo tiene esa máquina, ¿no? Y hay máquinas que son más verdes porque tienen optimizado el consumo de energía y hay otras que no son tan verdes porque tienen todavía procesadores que consumen más energía, que disipan más calor, ¿sí? Claro. Eh, Hay cosas muy simples que podemos hacer para bajar incluso el consumo de energía de nuestra máquina. Reducir el brillo de la pantalla, usar el fondo negro porque consume menos energía que un fondo blanco. Es decir, hay muchas acciones puntuales, ¿no? Todo aporta, todo suma, ¿sí? Pero yendo ya a la parte corporativa, los centros de cómputo, por supuesto, son los grandes consumidores de energía. El aire acondicionado, el consumo propio de las máquinas, el consumo de todas las fuentes de energía de backup que tenemos en el data center, todo eso genera un gran consumo de energía y es ahí donde está el gran impacto de las industrias de IT. Eh, ya hay como... Sí, te veo que quieres preguntarme algo. No, no, no. Es que estoy pensando un poquito en esos procesos para la región, ¿no? Tú que manejas esta región tan grande, ¿cómo, cómo, cómo está América Latina en este sentido? Ujú, En estos procesos de manejo de las emisiones de carbono, porque ujú. tenemos referencia de Europa que se han hecho serios esfuerzos por tratar de eliminar eso. Y siempre queda como América Latina, sí, nosotros empezamos, sí vamos, pero como que no terminamos de arrancar. Entonces, Sí. tú que manejas esta región, ¿cómo lo ves? Bien, ahí hay una frase que, digamos, sintetiza mucho esto que está en el escudo de Chile, que es por la razón o por la fuerza. Por la razón es la conciencia a través de los distintos foros que uno va teniendo del impacto de sus actividades sobre el medio ambiente. Pero como te decía, muchas de las acciones para corregir esto tienen un costo, con lo cual eh, muchas empresas toman conciencia pero no toman acciones, ¿no? Y las acciones vienen cuando hay premios o castigos por realmente tomar esas acciones, ¿sí? Y en ese sentido hay países que están mucho más avanzados que otros, pero en general Latinoamérica está muy atrasado respecto a Europa, básicamente porque las legislaciones
hacen referencia a la necesidad de reducir la huella de carbono, hacen referencia al Pacto Global, pero no toman o no generan un sistema de incentivos para las inversiones que son necesarias para esa transformación, ni tampoco premios para aquellas empresas que lo realizan. Casos, digamos, que están un poquito, o países que están un poquito por arriba en cuanto a la maduración de ese sistema de premios y castigos, son básicamente Chile, por todo lo que es el impacto de la industria minera y cómo ya el gobierno toma cartas en el asunto y genera un ambiente para favorecer la inversión en industrias verdes. Y en el caso de Uruguay también como el sector público muy, muy comprometido en eso. El resto de los países todavía estamos muy atrasados. Y ya te digo, hay muchas empresas que salen a la bolsa, entonces en Estados Unidos sobre todo, o que empiezan a intervenir en otros mercados donde los mismos clientes les exigen que tengan compromiso verde, toman o firman los acuerdos los acuerdos del Pacto Global, pero quedan ahí, digamos, no, simplemente es una declaración de intención, pero no se transmite en acciones concretas, ¿sí? Las multinacionales que están presentes en nuestra región sí también hacen acciones en función del marco global de los compromisos que han tomado, empresas petroleras o empresas de industria manufactura que tienen presencia en nuestros países, tienen acciones individuales, pero lo que consiguen en nuestros países es por ahora mucho menor de lo que están haciendo en Europa, y todo eso les suma, digamos, a una gran bolsa donde reúnen todas las acciones globales, ¿no? Amigos, estamos conversando con Carlos Abril. Él es el CEO de Atos para la región austral y andina. Y el tema que estamos tratando es la descarbonización, no la reducción de las emisiones de carbono al medio ambiente. Carlos, me gustaría que me comentaras, para aquellas personas que no conocen a Atos, ¿cuál es la principal actividad de Atos y en qué segmento se está trabajando? Atos es una empresa de origen francés, de servicios tecnológicos. Tenemos presencia en más de 80 países con cerca de 115.000 funcionarios. Y básicamente nos dedicamos a todos los servicios de IT, desde la consultoría, pasando por el desarrollo, implementación y mantenimiento de software, todo lo que son servicios de transformación digital, servicios en la nube, servicios en cloud, hasta el desarrollo y provisión de hardware, sobre todo de supercomputadores, en donde esos desarrollos ya tienen el ADN del Pacto Global, tiene el ADN verde y, por ejemplo, tienen sistemas de refrigeración que ya reducen mucho el consumo de energía, por ejemplo, enfriando los procesadores con sistema de agua, ¿sí? Con sistema de agua que pasa directamente por el procesador y después se recicla y evita, digamos, tener que poner grandes unidades de aire acondicionado o emitir calor hacia la atmósfera. Ese es nuestro foco de negocio, y ahora dentro del concepto de tecnología verde, de Green IT, estamos orientando que todos nuestros procesos y nuestros servicios hacia los clientes y los que implementamos en los clientes tengan ese sello verde para hacer nuestro aporte a la reducción de emisiones de carbono. Pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué estás haciendo énfasis en esto de la huella de carbono cuando la actividad de ustedes es otra, ¿no? Ujú, Cualquier persona se puede preguntar, bueno, pero esto puede ser un proceso de marketing para dar más visibilidad. ujú. ¿Cómo es la estrategia de esta? Bien, inicialmente fue una estrategia de responsabilidad social empresarial, es decir, todas las empresas tenemos un fuerte impacto sobre la sociedad, ¿no? Es decir, no solamente por dar trabajo y agregar valor a la sociedad, sino también devolverle a la sociedad beneficios por el hecho de poder desarrollar libremente las actividades dentro de una sociedad. En función de eso, hay actividades tradicionales como las donaciones, los aportes hacia las escuelas o hacia las universidades, pero también el tema del medio ambiente consideramos que es de alto impacto, ¿no? Y esto, digamos, en Europa se nota mucho más por lo que es el impacto de la polución, ¿no? La densidad de población, la densidad de actividad económica que hay en Europa hace que el impacto sea visible y sea palpable para todos los ciudadanos. Entonces, comenzó como una
tarea de responsabilidad social empresarial. Luego, el marco que le fueron dando los países, sobre todo cuando en Europa se declaró que el tema de lo que es el impacto ambiental y el impacto del calentamiento global era ya de emergencia, ¿no? Que se declaró la emergencia climática, esto fue en el año 2019, empezaron a venir también beneficios económicos por hacer esto, ¿no? Que lo impulsaban los países, que son los famosos los bonos verdes, ¿sí? Claro. Es decir, las empresas cuando presentan sus declaraciones y sus declaraciones juradas, donde hay empresas externas que auditan cómo están llevando adelante esos procesos de decarbonización, los gobiernos los premian con estos bonos verdes, ¿no? Que son los premios que decimos que todavía no existen en Latinoamérica y que hacen que las empresas lleven un ritmo más lento de adopción de estas tecnologías. Entonces los bonos verdes son dinero que le entra a la empresa. De esos bonos verdes después son negociables públicamente y las empresas los pueden acumular, los pueden guardar como ahorro o los pueden vender, y esto impacta en la última línea de resultados de las empresas. Es decir, la empresa que cumple recibe los bonos verdes y mejora su rentabilidad en la última línea del balance. Las empresas que no cumplen reciben multas o reciben penalidades, que también tiene un costo que impacta en el P&L de cada negocio. Fíjate algo, Carlos. Este año y medio llevamos con este proceso de cuarentena, pandemia, que ha obligado a replantear todos los procesos de las empresas. Y quizás eh, esta cuarentena y esta pandemia no ha sido favorable para los procesos de descarbonización, porque ha habido más consumo, porque hay gente trabajando en la casa, no están usando los recursos óptimos. Entonces, ¿qué ha pasado en este año y medio en los procesos de descarbonización del medio ambiente? El balance en sí sobre el medio ambiente ha sido positivo, ¿sí? Quizá, digamos, se incrementó el consumo de energía en las casas, porque trabajamos en forma remota durante periodos muy largos, pero se redujo fuertemente el consumo de viajes y los viajes corporativos que tanto generan de movimiento de personas y de aviones, de trenes, de vehículos. Los viajes de la gente, de los trabajadores hacia sus puestos de trabajo en vehículos privados o públicos, todo eso se redujo fuertemente y eh, le mostró a los gobiernos, le mostró la diferencia entre el 2019 y el 2020 y qué panorama tenemos hacia adelante, ¿no? Se despejaron los cielos, hubo una baja de las emisiones de carbono muy grande a nivel mundial, ¿no? Lo que le mostró al mundo que es realmente el hombre el que está contaminando y son las actividades nuestras las que están contaminando, ¿sí? Es que Exactamente. no es un fenómeno natural, que no es un fenómeno que no tiene que ver con nuestra actividad. Entonces, eso hizo que este año, en todas las actividades que hubo del Día de la Tierra y actividades similares, se mostraran esos datos y los gobiernos tomaran más conciencia y más acciones ahora, o más compromiso de tomar acciones, porque ven que se puede hacer un cambio, que se puede llegar a la meta del 2050 y que está en nosotros hacer ese cambio y que está en los gobiernos facilitar el cambio, como te decía antes, a través de facilitar las inversiones, castigar a los que no cumplen y concientizar sobre todo a la población. Pero hubo un cambio muy, muy fuerte y fue positivo. Fue positivo. Qué bueno. Ahora, fíjate, en el caso de Atos, en el cual está en estos procesos muy fuertes por trabajar en la descarbonización o la reducción de emisiones de carbono al medio ambiente, ¿ha hecho algún tipo de asociación con otras organizaciones a nivel mundial para tratar de concientizar esta actividad y sobre todo en América Latina? Tú que llevas el área, manejas un área tan importante como es la Australia andina dentro de la región. Este, ¿Se han hecho algún tipo de gestión, de acuerdos para presentarle a los gobiernos lo importante que es la descarbonización del medio ambiente? Sí, sí, a nivel europeo, ATO junto con otras empresas participa en distintos foros con los gobiernos para discutir justamente qué alternativas hay, qué acciones recomendamos desde las empresas para tomar.
se participa en distintos foros explicando, digamos, el impacto del IT y las medidas que se pueden ir tomando para concientizar a las empresas. Y también se trabaja con otras empresas simplemente para asesorarles, darles información, darles conocimiento, pero hay mucho de, como les decía, de toma de conciencia que todavía falta en las empresas, sobre todo las empresas medianas a pequeñas que tienen presupuestos más limitados o que tienen opciones menores para hacer grandes transformaciones. Bueno, discutir con los gobiernos cómo ayudarlas, cómo apoyarlos. Y bueno, en Europa eso es mucho más visible. Aquí en Latinoamérica estamos haciendo las primeras tareas de evangelización. En cada país hay un capítulo local del Acuerdo Global donde las empresas se reúnen para discutir con los gobiernos medidas, pero también entre ellas compartir buenas prácticas, compartir acciones que se están haciendo o unir esfuerzos para tomar acciones hacia la sociedad. Eso lo hacen los capítulos locales, ¿no? Del Pacto Global. Qué interesante. Carlos, no quiero que se me vaya el tiempo. Amigos, hemos estado conversando con Carlos Abril, como lo he dicho, CEO de Atos para la región austral y andina, con motivo de estos procesos de reducción de emisión de carbono al medio ambiente y el esfuerzo que está haciendo esta empresa por llevar adelante, adelantar todos sus procesos en todos los clientes a los cuales atiende. Carlos, yo quisiera que en estos minutos finales tu reflexión al respecto y tu mensaje a las empresas que te están escuchando en este momento. Bien, el mensaje es muy simple y alineado con lo que nos piden las Naciones Unidas, ¿no? Depende de nosotros como personas, como ciudadanos, pero también como empresarios, tomar acciones y tomar medidas para reducir la huella de carbono y mejorar y reducir el calentamiento global y ayudar al planeta, ayudar a la sociedad y ayudar a nuestras familias, a nuestros hijos y a nuestros descendientes. Hay acciones muy simples que podemos tomar nosotros. Busquen en sus celulares, hay un montón de aplicaciones para medir la huella de carbono de lo que hacemos cada día y así de a poquito empezar a tomar acciones, empezar a tomar comportamientos verdes, ¿sí? En cuanto al uso del auto, en cuanto al uso de la computadora, en cuanto al uso de las distintos elementos que en nuestras casas generan emisión de carbono. Y luego, dentro de nuestras empresas, preguntar, en nuestras empresas hay distintos managers que se ocupan de recibir estas informaciones, de recibir propuestas de mejora, recibir propuestas de cambio, no solamente interiorizarnos en lo que podemos hacer nosotros, sino también fomentar y difundir el mensaje de nuestras empresas. Eso ayuda, todo ayuda en lograr este gran objetivo. Gracias. ¿Dónde consiguen información de Atos? Pueden entrar a nuestra página corporativa atos.net. Ahí tienen información en distintos idiomas y si ponen decarbonización van a encontrar una serie de presentaciones, de consejos, de recomendaciones y también de guía de cómo desde el punto de vista de la tecnología podemos aportar en mejorar el comportamiento de nuestras empresas y ayudar al planeta. Carlos, yo de verdad quiero darte las gracias por este tiempo que me has obsequiado para mí y para toda nuestra audiencia. Gracias por esta conversación tan interesante que hemos tenido. Un gusto, Edgar. Muchas gracias a ti por ayudar a difundir este mensaje. Amigos, era Carlos Abril, quien es el CEO de Atos para la región austral andina. Y con él hemos conversado sobre los temas de descarbonización o la reducción de emisiones de carbono al medio ambiente.